Buenas tardes, vamos a explicar los ejercicios de física, para lo cual iniciamos con problema 1. Aquí vemos que es un problema simple de equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Representar todas las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre. Para representar las fuerzas tenemos que tener en cuenta algo, de saber los ángulos hacia dónde se dirigen. Generalmente todas las fuerzas tienen que tener el ángulo con el eje horizontal. Entonces, en este caso falta este ángulo. Listo, este ángulo falta. Entonces, ¿cómo calculamos ese ángulo? Fácil, mediante la aplicación de lo que es las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Entonces, en el problema nos dice que AB, o sea, la hipotenusa, mide 2.5 metros y la distancia de B hacia la pared es de unos 5 metros. Entonces, con seno calculamos el ángulo teta. Ya, ese es el ángulo comprendido aquí, pero nosotros necesitamos este ángulo que lo vamos a llamar alfa. Entonces, alfa va a ser igual, como es un triángulo rectángulo, simplemente para calcular el ángulo, tenemos que restar 90 grados menos el ángulo conocido. En este caso, 90 menos el ángulo teta y calculamos alfa. Ese alfa va a ser el ángulo que vamos a colocar en el ángulo de la tensión. Listo, ahora graficamos lo del diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que ubicamos en este caso? Todas las fuerzas que tenemos. Tenemos peso hacia abajo, tenemos una fuerza hacia el eje positivo, ubicamos fuerza y tenemos peso. Ahora, tenemos una tensión que está con un ángulo de inclinación alfa. Listo, cuando usted dibuja la tensión con ángulo de inclinación tiene que descomponer. Hay tensión para y tensión para X. Listo. Una vez que tiene ya hecho todo el diagrama de cuerpo libre, lo único que tiene que hacer es aplicar sumatoria de fuerzas. Puede iniciar con sumatoria de fuerza X o sumatoria de fuerzas de Y, como le vea conveniente. En este caso, yo he iniciado con sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí en este ejercicio no nos pide encontrar aceleración ni nada de eso, por lo tanto asumimos que está en reposo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos en Y? Tenemos, en este caso, para el Y positivo, serían los positivos, positivos. Entonces, en el positivo tenemos TY menos peso. Despejamos TY y es igual a peso. Listo. ¿Qué es TY? TY es la componente vertical de la tensión. Entonces, para nosotros tener la coordenada sería tensión, el módulo, por la seno de alfa. Listo, eso en Y. ¿Por qué? Porque necesitamos esta necesitamos. Y si multiplicamos alfa, para sacar esta de acá, aplicamos propiedades de un triángulo rectángulo y el seno de alfa es igual al opuesto es igual a esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Sería T seno de alfa es igual a P. Despejamos la tensión y nos queda que la tensión es igual al peso sobre el seno del alfa. Reemplazamos valores y nos sale la tensión. Listo. Ahora vamos con la siguiente. Sumatoria de fuerzas en X. Para acá positivo y para acá negativo. Sería fuerza menos tensión. ¿Tensión en qué? Tensión en X. Igualmente, tensión en X es tensión por el coseno del ángulo. Despejamos fuerza, reemplazamos valores y nos sale la fuerza. Eso sería el primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio. Aquí tenemos ya un sistema más complejo. Tenemos tres cuerpos unidos por dos cuerdas diferentes. Aquí es una cuerda, aquí es otra cuerda. Eso es muy importante. Cuando hay cuando hay más de dos cuerpos, tiene que tomar en cuenta que las tensiones son diferentes, no son iguales. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a establecer hacia dónde es el sentido de dónde va a moverse el sistema. Si nosotros establecemos bien el sentido, la respuesta nos va a salir positiva. Y en caso de nosotros haber establecido un sentido contrario, la respuesta es negativa y simplemente hay que, hay que plantear que el sistema se mueva a la dirección contraria y poner la respuesta positiva. Pero en este caso, como es lógico, dice que la masa 1 pesa 30 kilogramos, es decir, esto pesa 30. Es mayor que la suma de las dos masas, por tanto, el cuerpo se va a mover para acá. Listo. Todos los cuerpos, M1, M2 y M3. Listo. En base de eso tenemos que hacer un análisis para cada uno, para M1, para M2 y para M3. Iniciamos. Entonces, vamos a iniciar con M1, que sería esta. Generalmente cuando tienes este tipo de ejercicios, lo más sencillo es iniciar con la masa que está colgada, porque ahí solo hay análisis en Y. Entonces, una vez que iniciamos el análisis, ¿qué tenemos ahí? Si nos podemos fijar, tenemos una tensión que en este caso yo la he llamado tensión en A,
Luego tenemos el peso, que vendría a ser masa 1 por gravedad. Listo. Ahora, ¿hacia dónde se dirige la aceleración? Se dirige hacia abajo. Es decir, todo lo que se dirige a favor de la aceleración es positivo y todo lo que está en contra es negativo. Entonces, en este caso, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque está el cuerpo moviendo en el eje Y. Es igual a masa por aceleración. En este caso, ¿cuál masa? Masa 1. Listo. Entonces, tendríamos tensión, masa 1, gravedad está a favor, positivo, menos tensión en A, que es negativo, porque está en contra, le está impidiendo moverse. Y esto es igual a masa 1 por aceleración, esta es la segunda ley de Newton. Entonces, seguimos. En estos casos hay que despejar las tensiones para proceder a sustituir todo en una ecuación general. Entonces, en este caso yo voy a despejar la tensión A. Nos quedaría masa 1 gravedad menos masa 1 aceleración. Seguimos, ya no hay nada más que hacer. Tenemos incógnita y incógnita. Entonces seguimos. Vamos ahora a la masa 2. Vamos a este de acá. En este caso, ¿usted qué ve? Tiene la tensión en A, tiene la tensión en B. Y también aquí en este cuerpo, en estos cuerpos hay coeficientes de rozamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión en A. A ver, la aceleración se está moviendo para acá. Lo que vaya a favor de la aceleración, positivo. Lo que vaya en contra, negativo. Ya, como se va a mover para acá, la fuerza de rozamiento se opone. Entonces ubicamos fuerza de rozamiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tensión en B, la cuerda que va a jalar a este cuerpo. Entonces ubicamos tensión en B. Listo, seguimos. ¿Qué más tenemos en los ejes de la Y? Tenemos la normal 2, que vendría a ser la reacción del cuerpo por estar en una superficie, y el peso para abajo, que sería masa 2, gravedad. Iniciamos. Sumatoria de fuerzas en Y. Cuando tenemos esta clase de ejercicios, siempre iniciamos con sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? Tenemos normal positiva y peso negativo. Despejamos la normal y nos queda normal en 2 es igual a masa 2 gravedad. Listo, ahora necesitamos la fuerza de rozamiento de una vez para no sernos tan complicado abajo. Entonces fuerza de rozamiento ya sabe que es coeficiente por la normal. En este caso el coeficiente lo mantenemos y la normal en 2 es masa 2 gravedad. Listo, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Ahora, como le dije, la aceleración se mueve para acá. Entonces, tomamos nuevamente, ¿qué está a favor del movimiento? La tensión en A. ¿Qué está en contra? La fuerza de rozamiento y la tensión en B. Listo. Aquí simplemente procedemos a reemplazar. En vez de fuerza de rozamiento, ubicamos esto, lo que tenemos acá. Ya. Y nuevamente tenemos aquí. Ya tenemos una ecuación que nos relaciona tensión en A y tensión en B. Listo. Ya teníamos calculado tensión en A. Ahora necesitamos cuánto vale tensión en B para reemplazar en esta ecuación que vamos a llamarla 2. Vamos a buscar tensión en B. Para tensión en B, nosotros determinamos el diagrama del cuerpo libre de la masa número 3. En este caso usted puede ver lo que es, tiene una tensión, como está subiendo para arriba va a haber una fuerza de rozamiento y también hay un peso que se descompone y vamos a hacer eso. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como le dije, tiene tensión en B, tiene fuerza de rozamiento. Para abajo tiene el peso que sería masa de 3 por gravedad. Pero ese está perpendicular y el plano es inclinado. Cuando usted tiene eso, simplemente dibuja el peso perpendicular y aquí ubica en este espacio de acá, ubique el ángulo que tenga. En este caso se llama teta y es 45 grados. Entonces, ¿qué más tenía? Fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. La normal en 3. Listo. La aceleración siempre indicando hacia dónde. En este caso se mueve hacia acá. Listo. Para allá es positivo. Ya iniciamos sumatoria de fuerzas de Y, lo mismo que hacemos siempre. Va a ser normal en 3 es igual, normal en 3 menos P1 en Y. Entonces, P1 en Y, ¿qué es? A ver, esta es la 3, sí, P1 en 3. Ya, normal 3 menos P, aquí es 3. Aquí es 3. Listo, entonces, ¿qué es? El peso en 3 en Y. Entonces, el peso en 3 en Y, ¿qué es? La coordenada del peso en el eje Y. ¿Cómo saca? Si usted se fija, aquí tiene el ángulo. Entonces, simplemente multiplica por el coseno. ¿Por qué? Porque para sacar este que está aquí, con la función trigonométrica que tiene que trabajar es con el coseno. ¿Por qué? Porque es el adyacente. Listo, entonces la normal en 3 es masa 3 gravedad coseno de teta. Nuevamente sacamos la fuerza de rozamiento, que es multiplicar la normal por el coeficiente. Entonces le quedaría esto como fuerza de rozamiento. Ya, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, todas las que se oponen están a favor del movimiento positivas, las que se oponen negativas. Tendríamos tensión en B positivo,
estos dos se oponen. Menos P3 en X, menos peso en X y menos fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? Masa de 3 sobre aceleración. Esto siempre que le pidan con la aceleración, la sumatoria de fuerzas en donde se mueve el cuerpo, ya sea en X o en Y, tiene que ser masa aceleración. Siempre que el cuerpo se mueva a una aceleración constante. Listo, entonces, ya tiene esto. Despeja tensión en B, todo lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Ya tiene una ecuación de tensión en B en función de la aceleración y masa. Esa le vamos a llamar ecuación 3 y ahora decimos que sustituimos la ecuación 1 y 3 en la ecuación 2, es decir, en esto. Sustituimos todas esas expresiones. ¿Dónde está TA? Ponemos lo que vale TA. ¿Dónde está TB? Colocamos todo esto. Y procedemos a hacer, reemplazar valores, reducir términos semejantes y al final despejar A y nos sale la aceleración que es de 3.04. En este caso nos sale positivo, quiere decir que el sentido que escogimos está bien. Ahora, le piden calcular las tensiones. La tensión en A, ¿cómo se hace eso? Simplemente reemplazando la aceleración que acabamos de calcular en las expresiones de la tensión. Es decir, acá usted tiene la expresión de la tensión. Tensión A es igual a masa 1 gravedad menos masa 1 aceleración. Y usted simplemente reemplaza. Aquí hacemos un factor común para reducir la expresión. Nos quedaría masa de 1 por gravedad menos aceleración. Hacemos ese cálculo y nos sale 200.80 newtons. Lo mismo acá. En la expresión de tensión en B, es decir, en esta, reemplazamos la aceleración y los demás datos y nos sale la tensión en B, que es de 170.33 newtons. Vamos al siguiente. Ya, este es un ejercicio de equilibrio. Entonces, ¿cómo? Lo mismo que el anterior. Primero tenemos que encontrar los ángulos que forman. En este caso necesitamos este ángulo. Siempre el ángulo entre el eje X y la fuerza. Listo. Entonces, en este caso, aquí tiene 45. Ya. Puede de una vez poner aquí 45, aquí pone 45, pero explicamos por qué. Aquí se supone que forma un triángulo rectángulo. Listo. Este ángulo de acá es 90 menos 45 da 45 grados. Entre estos dos ángulos hay un ángulo recto. Entre ambas sumas dan 90 grados. Entonces, restando 90 menos 45 nos da 45 grados. Listo. Vamos al ejercicio. Y nuevamente ubicamos todos los datos que tenemos. Tenemos tensión que se va para el eje X negativo, peso que va hacia abajo hacia el eje Y negativo y tenemos tensión que está inclinada con un ángulo. Descomponemos eso en tensión 1 en Y y tensión 1 en X. La tensión en X siempre va con el coseno y la tensión en Y va con el seno. Listo. En base a eso ya hacemos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo está en equilibrio? La condición dice que está en equilibrio. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? Tenemos tensión 1 en Y menos los 1000 newtons. Despejamos y nos sale la tensión 1 en Y. Seguimos. Sumatoria de fuerzas en X sería igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos tensión 1 en X menos tensión 2. En este caso, tensión 2 va a ser tensión 1 en X. ¿Qué es igual a tensión 1 en X? Es tensión 1, o sea, el módulo por el ángulo. En este caso, como es X, usamos el coseno, por coseno de 45. Y tenemos la tensión 2 reemplazando valores. Listo, vamos al siguiente. Problema 4. Igualmente aquí tenemos un sistema combinado de tensiones y varias masas, en este caso 3 masas. En este caso vemos la particularidad que esta masa 2 está inclinada. Arriba podíamos ver que estaba en un plano horizontal, pero ya ahora como estamos inclinada aumentamos un ángulo teta y un ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar igualmente paso por paso. Primero tenemos que establecer hacia dónde se mueve el sistema. Yo establezco que se mueve para acá. ¿Por qué? Porque masa 1 pesa 50 kilogramos, es decir, es mayor que todas las dos masas y por obvias razones que está colgando va a impulsar todo el sistema para abajo. Ya. Y eso se corroborará viendo que si nos sale la aceleración, si sale positivo, es que está bien tomado la dirección. Entonces vamos. Ya.
Vamos a analizar igualmente. Iniciamos con la masa 1, la que está colgada. Masa 1 es de 50 kilogramos. Entonces, ¿qué tiene usted? Tiene la tensión que le llamé tensión en A, esta tensión que une a estas dos. Y llamé tensión B, esta que une a masa 2 y a masa 3. Que tiene tensión en A, que se opone al movimiento. Y que tiene hacia abajo el peso en 1. Entonces, hace sumatoria de fuerzas en Y. Como se está moviendo con aceleración, la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque se está moviendo en Y. En X no se mueve, solo se mueve en Y. La masa 1. Entonces sería igual a masa 1 por aceleración. Y entonces simplemente ubica, ¿qué tiene a favor? Tiene el peso masa 1 gravedad menos tensión de A es igual a masa 1 aceleración. Despeja tensión de A y le queda esto. Tensión de A, masa 1 gravedad menos masa 1 aceleración. Reemplaza los valores. Masa 1 vale 50, gravedad 9,8 y masa 1 nuevamente 50. Y le queda esta expresión numérica. Ya, para recortar pasos, en el ejercicio anterior yo le hice, en el 2 le hice solo con las variables, pero se hace demasiado. Ahora vamos a reemplazar los valores para reducir procesos. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora para la masa 2. Ya cuando usted llegó a la expresión de la tensión, aquí tiene tensión y la aceleración. Eso ya son dos incógnitas y solo tiene una expresión, no puede resolver. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a analizar el siguiente, va a analizar M2. M2 está con el ángulo θ. Listo, ubica todas las fuerzas que tengan el diagrama de cuerpo libre. La normal, el peso hacia, siempre perpendicular, el ángulo θ, las descomposiciones del peso, peso en Y, peso en X. Luego tiene tensión en A, fíjese, tensión en A le está arrastrando para abajo. Y luego tiene tensión en B que está haciendo arrastrar a M3, entonces está en contra. Y la fuerza de rozamiento siempre está en contra del movimiento. Como estamos diciendo que se va hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento está en la izquierda. Listo. Y aplicamos sumatoria de fuerzas. Primero, la sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser la normal, es igual en P en Y, peso en Y. Entonces, ¿cómo es el peso en Y? Es masa del cuerpo por gravedad por el coseno. Fíjese, acá está el Y. Y aquí está el ángulo. Entonces, el P en Y es el cateto adyacente. Por eso se utiliza coseno en este tipo de ejercicios. Vamos al siguiente. Sumatoria de fuerzas en X. Ya, todo lo que está a favor del movimiento positivo y lo que está en contra negativo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos tensión en A más peso. El peso también está a favor. Y luego tenemos fuerza de rozamiento que está en contra y tensión en B que está en contra. Eso es igual a masa de 2, aceleración. Reemplazamos los valores numéricos y nos queda simplificado esta expresión. Ahora, necesitamos aquí, esta ecuación está relacionando tensión en A y tensión en B. Tenemos tensión en A, tenemos la variable tensión en B y tenemos la aceleración. Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, no nos funciona, necesitamos algo más. Para eso vamos a analizar el cuerpo M3. Entonces, para el cuerpo M3, ¿qué tenemos? Tenemos una tensión en B que le va a jalar, luego tenemos el peso que está en contra y luego la fuerza de rozamiento que también está en contra. Ubicamos todo eso. En el diagrama de cuerpo libres hacemos la sumatoria de fuerzas en Y como hemos venido haciendo anteriormente. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X. Todo lo que está a favor, positivo. Tensión en B, positivo. Luego, en contra, negativo. Entonces tenemos masa de 3, gravedad seno de θ. Esa es la componente de peso en 3 en X. Menos fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento la hemos calculado aquí previamente. Y reduciendo y despejando tensión en B con los valores numéricos tendríamos esta expresión. Ahora, ya tenemos una expresión de tensión de A, tenemos una expresión de tensión en B y tenemos una ecuación que relaciona tensión de A y B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos esos valores, reemplazamos todos esos valores